bueno que vinieron. Ustedes no se dejaron engañar por todos esos ignorantes que dicen Carlos Marx está muerto, ¿no? Bueno, aquí estoy y no lo estoy simultáneamente. Estoy y no lo estoy simultáneamente. Ahí tienen un poco de dualidad dialéctica. Imagínense que Carlos Marx vuelve en pleno siglo XXI, a casi exactamente 200 años de su nacimiento. 1818, próximamente 2018. Quiero y voy a interpretar a Marx. Quiero contarles su vida, su obra, sus pensamientos, sus ideas, sus sentimientos, sus dudas y debilidades. Y nada menos que también su autocrítica, casi al final. Se preguntarán cómo llegué hasta aquí. Transporte público, que así no. No esperaba volver precisamente aquí. Yo quería volver al Soho, donde viví varios años. Es la zona donde vivía en Londres. Me gustaría ver cómo mi viejo Soho está ahora. Pero un lío burocrático grande venir aquí. Y aquí estoy, en el Soho de Estocolmo. Bueno, siempre quise visitar Estocolmo. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Que por qué he vuelto? Muy simple. Para limpiar mi nombre. Óiganlo bien. Limpiar mi nombre y reivindicar mi obra. Al llegar aquí he estado leyendo la prensa actual. Ellos proclaman que mis ideas han muerto, que Marx ha muerto definitivamente de cuerpo y alma. Eso no es nada nuevo. No me sorprende nada que ellos digan eso. Esos ignorantes llevan diciendo lo mismo hace más de 100 años. ¿No se preguntan ustedes por qué es necesario declararme muerto una y otra vez? Bueno, estoy harto de eso. Yo sé muy bien por qué lo hacen. Ahora pedí volver, pero por poco tiempo. Y yo sé muy bien por qué lo hago. Lo digo casi al final. Actualmente se te permite leer, incluso pensar, oír, mirar, hablar, respirar. Pero no criticar, ni mucho menos emigrar. Pregúntense a los refugiados que huyen de la guerra. Se los digo, fue muy burocrático venir. Protesté, por supuesto. Y aquí me tienen como inmigrante momentáneo. Carlos Marx en Estocolmo en el año 2016. Increíble, ¿no? No me querían dejar entrar porque siempre he tenido fama de revoltoso, agitador, alborotador. Pero protesté y ya ven que la protesta funcionó una vez más. Al final me dijeron: bueno, está bien, puedes entrar, pero te damos 1 hora para que te desahogues. Pero recuerda muy bien que la condición es una sola. Nada de revueltas, nada de agitaciones y nada de alborotos. Ellos creen en la libertad de expresión, pero de ciertos límites. Los límites los ponen ellos, por supuesto. Liberales, al fin y al cabo. Estamos en Suecia, sociedad neoliberal consumista. Ustedes saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? Así es que pueden correr la voz. Marx ha vuelto por fin. Ah, pero entiendan una cosa. Yo soy Carlos Marx, pero yo no soy marxista. Una vez se lo dije a Pieper y casi se muere. Marx no es marxista. Debería de hablarle de Pieper. Vivíamos en Londres con mi esposa Jenny, yo y las niñas, más un perro, Whisky, un gato y un pájaro. Apenas sobrevivíamos todos juntos. Un piso en Dean Street, número 28, cerca del desagüe y el basurero de la ciudad. Vivíamos en Londres porque yo había sido expulsado del continente. Expulsado de Renania prusiana. Trier o Treveris, en el reino de Prusia. Es mi ciudad natal, en la actual Alemania. Hice cosas inapropiadas para ellos. Y por lo mismo, peligrosas para ellos. Fui editor de un periódico, la Gaceta Renana, en Colonia. Un periódico no muy revolucionario, pero supongo que el acto más revolucionario que se puede hacer es decir la verdad.
En Renania estaban deteniendo a gente pobre, modesta y humilde porque recogían leña de los terrenos de ellos, los ricos. Escribí una editorial protestando por eso. Ellos intentaron censurar el periódico. Ellos decidieron que yo no tenía razón. Ellos cerraron el periódico. Solo entonces nos volvimos más radicales. ¿Y no es esa la mejor manera de radicalizarse? En el último número de la Gaceta Renana teníamos un llamativo título al rojo vivo: Revuelta. Eso molestó a las autoridades y me echaban de Renania. Entonces nos fuimos a París. ¿Dónde no iban los exiliados entonces? Si tenías que ser un exiliado, tenía que serlo en París. París fue nuestra luna de miel. Jenny encontró un piso diminuto, muy barato en el barrio latino. Fueron unos meses maravillosos. Pero el rumor de mi existencia y mi presencia se extendió de la policía alemana a la policía francesa. Al parecer, la policía desarrolló una conciencia internacionalista mucho antes que los trabajadores. Hasta que me encontraron. ¡Alto! ¡Fuera! Así es que de París a Bélgica y de ahí también me echaron y nos fuimos a Londres. Entonces, a donde todos iban a parar. Los ingleses son admirables por su tolerancia, como los suecos, e insoportables cuando fanfarronean sobre ello. Pero les estaba hablando de Pieper. Verán, en Londres refugiados políticos de todo el continente salían y entraban en nuestra casa. Pieper era uno de ellos. Era un lamebotas y zumbaba alrededor mío como un mosco. Se ponía a 20 centímetros de mí para asegurarse que yo no lo evitara. Y me citaba en mis propios escritos. A 20 centímetros. Yo le decía, por favor, Pieper, no me cites a mí mismo. Tuvo la audacia de decir, pensando que me gustaría, que él mismo traduciría el Capital en inglés. El hombre no decía una frase en inglés sin destrozarlo. El inglés es un idioma melódico, es el idioma de Shakespeare. Si el mismísimo Shakespeare hubiera oído a Pieper decir una sola frase en inglés, Shakespeare se habría muerto. Pero Jenny sentía lástima por él. A ella le gustaba invitarlo a nuestras cenas familiares. Una noche vino Pieper y anunció la formación de la Sociedad Marxista de Londres, ya en esa época de 1850. ¿Una sociedad marxista?, pregunté. ¿Y qué es eso? Pieper respondió respetuosamente. Pues nos reunimos regularmente cada semana y discutimos algunos de sus escritos. Los leemos en voz alta y los examinamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas. Nosotros creemos completamente y de todo corazón en todo lo que usted ha escrito, Herr Dr. Marx. ¿Completamente y de todo corazón?, pregunté asombrado. Sí, sería un gran honor, Herr Dr. Marx. Siempre Pieper me llamaba Herr Dr. Marx. Un gran honor si usted dirigiera el próximo encuentro de la sociedad marxista. No. No hacer eso, Pieper, no, respondí. ¿Y por qué no, Herr Dr. Marx?, preguntó Pieper. Pues porque yo soy Carlos Marx. Pero yo no soy marxista, aseveré yo. Me importa su mal inglés, el mío tampoco era bueno. Era su manera de pensar, era vergonzoso. Un satélite alrededor de tus pensamientos, ideas y palabras, reflejándolas y proyectándolas a todo el mundo, pero distorsionándolas. Y luego defendía esas distorsiones como un fanático, denunciando todo aquel que las interpretara de otro modo o las tergiversara aún más. Le dije a Jenny, ¿sabe lo que más me da miedo, me da y me asusta? Ella me dijo, ya sé, Carlitos, que la revolución obrera no llegará nunca. Le repliqué, no, mi amor, que la revolución llegara y sería tomada por individuos como Pieper, aduladores cuando están fuera del poder y abusadores y soberbios cuando llegan al poder, dogmáticos. Ellos hablarán por el proletariado e interpretarán mis ideas para el mundo, organizarán un nuevo clero, una nueva jerarquía con excomuniones y inquisiciones. Todo esto hará en el nombre del comunismo, dividiendo al mundo entre imperios capitalistas y dominios pseudo-comunistas. Echarán a perder todo nuestro bonito sueño y se necesitará otra revolución, a lo mejor 2 o 3 revoluciones más para depurarlo y para encauzarlo. Eso es lo que me temo.
Precisamente y exactamente a ello me refiero cuando al llegar les advertí a todos ustedes que ahora volví y he regresado para limpiar mi nombre y reivindicar mi obra. No permitiría que Pieper tradujera el Capital al inglés, ni por nada. El Capital representaba 15 años de trabajo en las condiciones de vida que teníamos en el Subo, caminando cada mañana entre mendigos que duermen en las calles llenas de desechos, para ir al Museo Británico, a su magnífica biblioteca, trabajando arduamente hasta el anochecer, estudiando, analizando, leyendo y leyendo. ¿Hay algo más aburrido que leer economía política? ¿Más aburrido que leer economía política? Sí, escribí sobre economía política. Ellos quieren darle importancia a ese paseo a la biblioteca y la experiencia deprimente de ir y volver a casa a través del Subo. Bueno, creen que ello alimentó mi ira y todo eso fue para la Capital. Ya los oigo decir: bueno, por supuesto, esa pobreza era entonces, hace más de un siglo, dirán ellos. ¿Pobreza extrema solo entonces y hace más de un siglo?, me pregunto yo. ¡Ja! Viniendo para acá ahora por las calles de Estocolmo pude respirar el aire tóxico de los sin casa, alcohólicos, drogadictos, cesantes, mendigos, inmigrantes ilegales, desamparados, empobrecidos y marginados que duermen en la calle. Llaman a esto progreso porque algunos tienen celulares supermodernos, coches de último modelo y acceso a centros comerciales de lujo. Y todo el resto de la gente pobre. Y los indigentes que duermen en la calle, la violencia, asesinatos, millones de refugiados en el mundo, arrancando de la guerra, y las grandes diferencias de clases entre pobres y ricos. ¿Ese es un indicio de justicia y progreso? No es por comparar, pero un estudio oficial dice que el Producto Interno Bruto, PIB de los Estados Unidos, ingreso económico total del país, ha llegado a casi 17 billones de dólares. Sí, billones, no millones. 17 billones de dólares en bruto para que el disfrute de todo el país. Impresionante, ¿no? Pero dígame, ¿dónde está ese ingreso en billones de dólares al país? ¿Quién o quiénes se han beneficiado o aprovechado de ello? Y lo más delatorio, ¿quiénes no se han beneficiado con ello? Una mayoría absoluta. ¿Conocen ese magnífico y soberbio episodio de la historia de la humanidad, la Comuna de París, 1871? Verán, la historia empieza en realidad estúpidamente. Me refiero a Napoleón III. Sí, el sobrino de Napoleón Bonaparte. Napoleón III era un bufón, un actor de mala muerte en el escenario de vida real, sonriendo bobamente al público, mientras 16 millones de campesinos franceses vivían en oscuras chozas sin ventanas y sus hijos morían de hambre. Pero como había un parlamento, como habían elecciones y como la gente votaba, la gente creía y estaba completamente convencida que había democracia. Un estúpido y torpe error político muy común en aquel entonces, de aquella época de 1871. Y creo que todavía, ¿no? ¿No? Sí. No quiero ni puedo creerlo. Las tropas alemanas encontraron las estatuas de París cubiertas con banderas y mortajas negras. Una resistencia inmensa, silenciosa e invisible. Los alemanes hicieron lo más sensato. Atravesaron el Arco de Triunfo y se marcharon rápidamente. En cambio, el viejo orden francés, la República, liberales se llamaban a sí mismos, temblaron de miedo. Tenían temor de entrar a la ciudad a pesar de que los alemanes ya se habían retirado. Así, la ciudad quedó en manos de los obreros y las trabajadoras, los empleados y comerciantes, las amas de casa e intelectuales, los ciudadanos organizados y armados. Un pueblo sublevado. La gente de París formó no un gobierno, sino algo mucho más glorioso, algo que los gobiernos de todas partes temen. Una organización local, una comuna, la energía colectiva del pueblo, la Comuna de París. París se había entonces convertido en la primera ciudad libre de todo el mundo,
el primer bastión o enclave de libertad en el mundo de la tiranía burguesa. Le dije a Mijaíl Bakunin: Mijaíl Bakunin, ¿quieres saber lo que es la dictadura del proletariado? Mira la Comuna de París. Esa es la dictadura del proletariado. Esa es la verdadera democracia con mayúscula. No la mal llamada democracia de Inglaterra o de Estados Unidos o de cualquier país con democracia burguesa, donde las elecciones son circos pagados, con gente votando por uno u otro guardián del viejo orden, donde cualquiera sea el candidato que gane, los ricos seguirán mandando y dirigiendo el país. Democracia. ¡Ja! Una farsa electoral para que te puedas elegir a tu propio verdugo y todo sigue igual. No, solo duró unos pocos meses, pero la Comuna de París fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes eran para ellos, para los pobres. La Comuna abolió sus deudas, postergó sus alquileres, obligó a las casas de empeño a devolver sus cosas empeñadas, redujeron las horas de trabajo. Los legisladores rechazaron cobrar más sueldo que los obreros y trabajadoras. Y seguidamente, esos mismos legisladores montaron una comisión para la educación de las mujeres, algo inaudito hasta entonces, lanzando panfletos a los campesinos con un simple y poderoso mensaje, un mensaje que debería ser transmitido a todos los trabajadores del mundo. Campesinos, nuestra lucha y nuestros intereses de clase son los mismos que los de ustedes. Tenemos los mismos intereses de clase. Campesinos y obreros, la lucha es una sola. Juntos eliminemos la explotación del hombre por el hombre. ¡Viva la Unión Obrero-Campesina! Enseguida, tras de esta decisiva proclama, la Comuna declaró además el objetivo principal de la escuela: enseñar a los niños y niñas a amar, respetar y solidarizar con sus semejantes. Así, la bandera roja se convirtió en el símbolo no de un país, sino el símbolo de la raza humana entera. Hombres y mujeres la miraron llorando de alegría. Esa fue la gloriosa Comuna de París. La gente compartía todo, se debatía mucho, pero siempre reinaba y conservaban la cordialidad. Parecían sonreír más que antes. Las calles estaban ahora mucho más seguras, sin policías ni guardias de ningún tipo. Sí, eso era y es socialismo. Por supuesto, ese ejemplo no podía ser permitido, por lo que el ejército francés invadió y comenzó una carnicería humana sin nombre. Los líderes revolucionarios de la Comuna fueron llevados al cementerio Père Lachaise, puestos sobre mundos de piedra y fusilados. Todos juntos fueron por lo menos 30.000 fusilados, mucho más que la mismísima anterior revolución burguesa de Francia de 1789. La Comuna fue aplastada por lobos y cerdos, hambrientos, sangrientos y asesinos. Pero aún así, la Comuna de París fue, es y sigue siendo hasta ahora el más glorioso éxito proletario de nuestros tiempos. Mijaíl Bakunin y yo bebimos y discutimos y vivimos más y más. Se hacía tarde y yo le decía: Mijaíl, simplemente no puedes ni quieres entender el concepto del Estado proletario. No podemos deshacernos del pasado en un momento de éxtasis. Tenemos que construir una nueva sociedad de la vieja sociedad burguesa y eso lleva tiempo. ¡No!, decía él. El pueblo debe inmediatamente vivir en plena libertad o la perderán para siempre. Se hacía tarde, me ponía impaciente y esto empezó a volverse en una mera lucha personal. Le dije: Mijaíl, eres demasiado estúpido para entenderlo. El brandy le estaba haciendo efecto a Bakunin y este me respondió: No, Carlitos, eres tú el estúpido que no entiende nada, arrogante hijo de puta. ¿Piensas que los trabajadores harán la revolución basándose en tus teorías? ¡Ja! A los trabajadores les importa un bledo tus teorías. El instinto de la revolución está en sus barrigas y harán una revolución sin tu llamada ciencia. Escupo en tus teorías. Cuando dijo esto, escupió en el piso. ¡Qué cerdo!, le llamé la atención diciéndole: Puedes escupir en mis teorías, pero no en mi piso. Límpiame inmediatamente. Me dijo: Carlos Marx, siempre supe que eras un abusivo. Le contesté:
Mijaíl Bakunin, siempre supe que eras un eunuco del cerebro. Ellos no podían permitir que la comuna viviera. Era demasiado peligrosa para ellos, demasiado inspiradora como ejemplo para el resto del mundo. Por lo que ellos la ahogaron en sangre, como siempre ellos acostumbran a hacerlo. Ellos lo hicieron en Chile en 1973. Y todavía hoy ellos siguen haciendo lo mismo. El Maidán en Ucrania, últimamente, por ejemplo. Sigue pasando donde sea, en cualquier rincón del mundo donde la gente empieza a protestar por la injusticia y experimentar otras formas de vida más justas y más humanas. Pero gente sin ideología no puede ser permitida. Y entonces ellos hacen su trabajo. ¿Adivinan a quiénes me refiero cuando siempre digo ellos? La derecha, los ricos. Ellos hacen su trabajo. A veces de manera insidiosa y cínica, otras veces directamente con violencia para destruir todo lo nuevo creado, como ellos lo están haciendo ahora, justamente en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Pero ellos, los ricos, la derecha, sigue diciendo: el capitalismo ha triunfado, el capitalismo y su democracia ha triunfado. Como en Paraguay, Honduras, Argentina o Brasil, por ejemplo. Como en Irak, Afganistán, Libia, Egipto, Turquía quizás también. El capitalismo y su democracia ha triunfado. ¿Dónde, cuándo, cómo y por qué? Porque la bolsa ha subido hasta el cielo y los accionistas siguen cada vez más ricos que antes y los pobres siguen siendo cada vez más pobres. ¿Quién ha triunfado? ¿Y a costa de quién? Cuando 1 de cada 4 niños pequeños en Estados Unidos actualmente vive en la pobreza extrema. Cuando 20.000 de estos mismos niños en Estados Unidos mueren anualmente antes de cumplir 1 año de vida. No, el capitalismo no ha triunfado, sino que lamentablemente sigue reinando. Pero ¿sobre quién sigue reinando? Y ante todo, ¿saben ustedes a costa de quiénes sigue reinando? Sí, tiene maravillas tecnológicas y han enviado al hombre al espacio. Pero ¿qué pasa con todo el resto de la gente que se queda aquí en la Tierra? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué se vuelven drogadictos, alcohólicos, terroristas? ¿Por qué se vuelven locos y matan en parques, calles, escuelas, iglesias, bares y discotecas? Si todo eso está documentado en sus propios periódicos, en sus propias revistas, en sus propios radios y sus propios canales privados de televisión. Lo he visto con mis propios ojos aquí ahora al volver. Ellos y sus políticos están hinchados de orgullo de ese triunfo capitalista de la cultura y de la civilización occidental. El mundo se volverá hacia el sistema de libre mercado, predican ellos, la derecha. ¿Se han vuelto todos estúpidos o locos? ¿Acaso no se conoce la engañosa historia de la libre empresa? Cuando los gobiernos no hacen nada por el pueblo y hacen todo por los ricos. ¿Por qué diablos creen que yo escribí El Capital? Si no es porque vi y viví la injusticia del detestable naciente capitalismo. Porque vi y viví la miseria del detestable e injusto naciente sistema de la libre empresa.